Advertí a mi papá millonario sobre la mujer con la que quería casarse y sus hijos, quienes tenían un pasado turbio, me llamó celoso y les entregó toda su fortuna. Ahora llegó a mi puerta sin nada y pidiendo ayuda. Tengo 31 años y para los que se imaginan la vida fácil de los hijos de papás ricos en Estados Unidos, voy a romperles la ilusión. De hecho, durante años me esforcé por no depender ni un centavo de él porque, bueno, tener plata no salva a nadie de tomar decisiones absurdas, y creo que mi historia lo deja clarísimo. Desde siempre, lo de mi familia fue más una guerra fría silenciosa que otra cosa, como si todos fingieran que no pasa nada mientras se van acumulando los escombros. Mi mamá es profesora en una escuela pública en las afueras de Nueva York, viene de una familia de migrantes que llegaron sin nada, y que siempre han tenido el orgullo de ganarse todo con trabajo duro. Ella y mi papá se conocieron cuando él estaba de visita en un curso de idiomas en Europa, cosas de ricos aburridos, supongo. Se enamoraron rápido, y cuando volvieron a Estados Unidos, mis abuelos paternos pusieron el grito en el cielo porque no soportaban que mi mamá fuera normal. Ellos siempre han sido de esos que creen que el dinero te hace especial, y si te mezclas con alguien fuera de su círculo, lo ven casi como una traición. Para no hacer esto demasiado largo, después de meses de comentarios pasivo-agresivos, indirectas y exclusiones, mi mamá terminó cediendo y se separó de mi papá cuando yo tenía 6 años. Me quedé a vivir con ella en un apartamento viejo que olía a humedad, pero para mí era mucho más hogar que la mansión donde sentía que estorbaba. La custodia fue un circo, abogados y peleas por todos lados, pero al final el juez decidió que yo vería a mi papá 2 fines de semana al mes y vacaciones de verano. Suena bonito en el papel, pero en la práctica, él casi nunca cumplía. Podía ir semanas sin saber de él. Recuerdo que durante años tenía la costumbre de mirar el teléfono fijo esperando una llamada, pero casi siempre solo escuchaba el tono vacío. Las pocas veces que me recogía, era incómodo. Me llevaba a comer a restaurantes caros donde la gente hablaba de cosas que no entendía, mientras él estaba pegado al teléfono, más pendiente de negocios que de lo que yo tenía para contarle. Al crecer, aprendí a no esperar demasiado. Mi mamá, mientras tanto, nunca habló mal de él frente a mí. Supongo que eso me salvó de odiarlo por completo. Siempre intentó ser ambos padres a la vez, trabajando jornadas dobles para que nunca me faltara nada básico. Si no fuera por ella, no habría terminado ni la secundaria, mucho menos soñado con la universidad. Y aunque no era fácil, entre trabajos de medio tiempo y becas, logré entrar a una universidad decente en Boston. Pero la verdadera historia, la que aún no termino de procesar, empieza cuando mi papá, a los 57 años, decidió buscar el amor en aplicaciones de cita. Sí, así como lo leen. Un tipo que nunca pudo mantener una relación estable en su vida, de repente, aparece un día contándome por WhatsApp, porque no se digna a llamar, que conoció a alguien increíble en Internet, una mujer de Europa del Este con 2 hijos adolescentes y una historia digna de telenovela, viuda, luchadora, sueños de empezar de cero. Él se emocionó como si fuera un adolescente, me mandó fotos con filtros ridículos y todo. Desde el inicio, algo no me cuadraba. No porque fuera extranjera ni por los prejuicios que seguro mi familia tenía, de hecho, mi abuela seguía convencida de que cualquier mujer menor de 50 y sin familia en Estados Unidos era una buscadora de fortunas, sino porque todo era demasiado perfecto y rápido. Un mes después de conocerla, ya hablaban de boda. Mi papá estaba en modo rebeldía adolescente, ignorando cualquier comentario sensato. Se me ocurrió buscar su nombre en Google, porque uno ya vive paranoico y porque trabajo en ciberseguridad, y ahí fue donde saltaron las alarmas. Resulta que la supuesta viuda había tenido problemas legales en Polonia por fraude con tarjetas, y según foros que encontré, tenía una habilidad especial para aparecer y desaparecer con el dinero de tipos mayores. Tenía fotos en Facebook con otros novios en diferentes países. O sea, no era necesario ser Sherlock para notar el patrón. Obvio, cuando traté de advertirle, se lo tomó pésimo. Me soltó la típica de estás celoso porque por fin soy feliz, como si mi único interés fuera arruinarle la fiesta. Intenté mostrarle las páginas, pero ni siquiera las miró. Me cortó con un no quiero escuchar más. Me dejó claro que no quería que me metiera en su vida y que lo que hiciera con su plata no era asunto mío. Y aquí, no se trata de herencia ni de plata. Era el miedo de ver a alguien caer en una trampa tan obvia, sobre todo porque, a pesar de todo, seguía siendo mi papá. Durante meses, el tema fue un tabú. Él y su novia se casaron en Las Vegas, solo ellos y los hijos de ella. La familia de mi papá, obvio, hizo el show habitual de indignación, pero nadie movió un dedo. Yo me enteré por una foto en Instagram donde todos parecían incómodos, menos ella y sus hijos. Después de la boda, me alejé lo más que pude, centrándome en mi carrera y en mi propia vida. No quería drama, ni malos ratos, ni volver a discutir con alguien que había decidido taparse los ojos. Pasaron algunos meses desde esa boda express, y mientras todo el mundo en la familia parecía resignarse a la idea de que mi papá estaba oficialmente fuera de la realidad, yo opté por la distancia. Era más fácil fingir que no me afectaba y ocuparme de mis propios asuntos.
Pero es imposible no enterarte de los chismes cuando tu familia tiene más redes de WhatsApp que cualquier empresa seria. Mi abuela no perdía oportunidad para soltar comentarios sarcásticos sobre la mujercita europea, y mi tía, la única que seguía hablando con mi papá de vez en cuando, me enviaba capturas de pantalla de conversaciones en las que él contaba maravillas de su nueva vida, sus viajes, las compras, los hijos de ella luciendo relojes caros y subiendo historias en Instagram desde habitaciones de hoteles que jamás podría pagar con un trabajo normal. En menos de un año, la mujer y sus hijos pasaron de vivir en un apartamento rentado en las afueras de Varsovia a mudarse a la casa de playa de mi papá en la costa este, y por supuesto, trabajando en los negocios familiares. Cuando digo trabajando, me refiero a que, de repente, los hijos de su esposa se convirtieron en gerentes de proyectos de las empresas de mi papá, aunque ni sabían inglés bien ni tenían la menor idea de cómo funcionaba una empresa en Estados Unidos. Mi papá, que siempre fue obsesivo con los números, empezó a delegar todo en ellos, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, incluso autos a nombre de los muchachos. A veces me mandaba fotos de los tres en reuniones importantes, aunque no había ni un solo cliente en las fotos. Cuando le preguntaba si no creía que iba muy rápido confiando en gente que ni conocía, me soltaba frases tan desconectadas como, el amor y la confianza van de la mano, o peor aún, esta es mi segunda oportunidad de tener una familia. Yo solo podía mirar todo eso con una mezcla de tristeza y rabia. Mientras tanto, mi mamá seguía en su vida, cada vez más alejada de todo ese universo de privilegios que, irónicamente, solo le trajo problemas. A veces hablábamos del tema, pero noté que, aunque fingía indiferencia, le dolía ver cómo me afectaba a mí la distancia con mi papá. Yo le aseguraba que estaba bien, que la familia que ella me dio era suficiente, pero la verdad es que nunca te acostumbras a sentirte invisible para alguien que se supone debería importarte. Durante ese periodo, me dediqué de lleno a mi trabajo y a mis estudios de posgrado. No tenía tiempo ni cabeza para el drama familiar. Pero la ansiedad nunca desaparece del todo. Las señales de alerta se volvieron imposibles de ignorar cuando mi papá dejó de pagar la manutención de un par de primas menores, hijas de una hermana suya que él siempre había ayudado tras la muerte de su cuñado. Era un tipo de ayuda que daba sin pensarlo, y de repente, dejó de responder mensajes, ignoró correos, y la excusa que dio fue que las cosas estaban ajustadas por la transición de la empresa. La familia empezó a murmurar, a preguntar si todo estaba bien, pero nadie se atrevía a cuestionarlo directamente. Al parecer, todos sabían que si lo enfrentaban, se convertirían en enemigos. Un domingo recibí una llamada de mi tía preguntándome si yo sabía algo, si podía hablar con él. Dije que lo intentaría, aunque por dentro sabía que sería inútil. Ese mismo día decidí escribirle, pero antes de enviar el mensaje, entré a ver su perfil en Facebook y noté que estaba completamente cambiado. Ya casi no había fotos conmigo o con mi mamá, solo de su nueva familia. Fotos de cenas lujosas, selfies en yates, brindis con champán. Todo parecía tan forzado, tan falso. Le escribí un mensaje largo, sincero, tratando de no sonar acusador. Le pregunté cómo estaba, si necesitaba ayuda, si había considerado hacer una auditoría interna de las cuentas. Sin mencionar directamente lo que descubrí, le sugerí que sería bueno revisar con calma en quién confiaba el dinero. La respuesta fue inmediata, seca y cortante: te agradezco tu preocupación, pero ya no eres parte de estas decisiones. Todo está bajo control. Espero que puedas alegrarte por mi felicidad. Leí esa frase una y otra vez. Era como si quisiera dejar claro que ya no tenía ningún espacio en su vida, como si protegerlo de un posible desastre financiero fuera. Los siguientes meses fueron una especie de limbo. La vida siguió, como suele pasar, y a veces uno se engaña creyendo que los problemas familiares terminan por aburrirse y se van solos. No es así, obviamente, pero cuando no tienes contacto directo, todo se siente como si estuviera pasando en otro universo, uno del que solo recibes rumores distorsionados. Me volví casi un espectador accidental de la caída lenta de mi papá. La familia paterna, siempre tan orgullosa y reservada, optó por no hablar del tema. En vez de enfrentar lo que pasaba, se refugiaban en la negación o en frases cómodas como bueno, él sabrá lo que hace con su vida. Nadie quería admitir que el genio de los negocios se estaba hundiendo y no era por la economía ni por el mercado, sino por una confianza ciega en gente que lo veía como una mina de oro. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, ya instalado en mi pequeño apartamento de Boston, recibí una llamada inesperada de un número que no tenía registrado. Dudé en contestar, pero lo hice casi por inercia. Era el gerente de uno de los bancos donde mi papá solía tener cuentas. El tipo fue directo, nada de rodeos. Quería saber si tenía contacto con él, porque llevaban meses intentando ubicarlo por algunas irregularidades y la falta de respuesta respecto a unas transferencias grandes y ciertos pagos pendientes. La llamada se puso incómoda rápido. Yo no era responsable de nada, pero mi apellido y mi pasado con mi papá aparecían en documentos viejos de las empresas. Me preguntó si podía contactarlo y pedirle que, por lo menos, devolviera la llamada. Respondí que haría lo posible, aunque era pura cortesía.
Colgué y sentí un nudo en el estómago. Por primera vez tuve miedo de lo que podía pasar, miedo de que el desastre no fuera solo emocional o familiar, sino que terminara salpicando a todo. Ese día, después de pensarlo mucho, llamé a mi mamá. No porque pudiera hacer algo, pero sentía que era mejor que estuviera enterada antes de que la bomba explotara. Su reacción fue una mezcla de preocupación y resignación. Lo había visto venir desde el principio y no era la primera vez que me veía intentando salvar una relación que nunca fue recíproca. Me preguntó si creía que debía contactar a un abogado, por si acaso. Le dije que sí, aunque en el fondo sabía que ni ella ni yo teníamos nada que ver con los negocios actuales de mi papá, pero ya no confiaba en que la cosa no se iba a salir de control. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando en todas las señales que él ignoró, en las advertencias que nunca quiso escuchar, en lo rápido que entregó el control de su vida a gente que solo lo veía como una cuenta bancaria con patas. Recordé el mail de aquel antiguo socio, las transferencias, la actitud distante, y, sobre todo, esa frialdad con la que me había cortado de su vida. Dolía, pero era una herida vieja, apenas cicatrizada, que se reabría cada tanto con un recordatorio amargo de que, a veces, los padres son solo gente rota haciendo lo que pueden, y lo que quieren, aunque eso te deje a la intemperie. Pasaron unas semanas más y la incertidumbre siguió creciendo. Yo intenté mantenerme ocupado, trabajo, pareja, amigos, gimnasio, cualquier cosa para no pensar en el asunto. Pero el tema volvió por la puerta grande cuando, una mañana, un amigo que trabaja en bienes raíces me envió un mensaje: ¿es tu papá el dueño de la mansión de Greenport? Porque salió a subasta. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero cuando busqué el anuncio y vi la foto de la casa, la misma donde tantas veces pasé fines de semana incómodos, ahora vacía y con la palabra foreclosure, sentí como si me hubieran vaciado por dentro. El remate era tan frío como cualquier trámite bancario, se vendía todo lo que quedaba dentro, incluidos muebles, electrodomésticos y hasta un par de cuadros viejos que mi papá siempre decía que eran invaluables. Nadie respondía correos ni llamadas al número de contacto de la casa. Los nuevos dueños ni siquiera sabían dónde estaba mi papá. El agente inmobiliario me dijo que una mujer, su esposa, claro, había pasado un par de semanas antes a retirar algunas cosas personales y se había ido sin mirar atrás. No dejó dirección, ni teléfono, ni una nota. El vacío fue total. Se sentía como el punto final de una novela triste, pero en realidad era solo el preámbulo de lo peor. Porque, por más que uno se prepare, nunca es suficiente cuando la desgracia te toca la puerta, sobre todo si viene disfrazada de una cara familiar y desfigurada por la derrota. Lo que no sabía era que, mientras yo trataba de seguir adelante, en algún motel barato o refugio de las afueras, mi papá ya estaba sintiendo la realidad cruda de perderlo todo. Pero todavía faltaba una última vuelta de tuerca. Fue un martes cuando sonó el timbre de mi apartamento y, al abrir, me encontré con una imagen que no esperaba ni en mis peores pesadillas. Allí estaba él, mi papá, con la ropa arrugada y la mirada perdida, un hombre completamente diferente al que recordaba. No había rastro del hombre seguro y arrogante que me había ignorado durante años, ahora era un extraño que parecía cargar con todo el peso de sus errores. No supe qué decir al principio. La puerta estaba entreabierta, y sin esperar mucho, lo invité a entrar. Me contó que había intentado ir a la casa de mi mamá, pero ella estaba de viaje con su esposo. Me explicó que, después de perder todo, no tenía a dónde ir y que había preguntado a algunos viejos conocidos por mi dirección. La verdad, el sentimiento era raro, una mezcla de lástima y rencor. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Qué se suponía que debía hacer? Lo dejé sentarse en el sofá, todavía con la incertidumbre de qué esperar. Él empezó a contarme cómo la mujer y sus hijos lo habían ido aislando poco a poco de sus amigos, socios y familiares. En un principio, él no quería creer las acusaciones que yo y otros le habíamos hecho, pero cuando la realidad golpeó, fue demasiado tarde. Según él, intentó enfrentarla con la evidencia que le había mostrado años atrás, pero eso solo provocó que ella se molestara y le dijera que o se quedaba callado o se quedaba solo. Me habló de noches sin dormir, llamadas que no contestaban, facturas acumuladas y amenazas veladas. Habló de sentirse traicionado por la mujer que juraba amarla y por sus propios hijos, quienes se habían vuelto fantasmas cuando las cuentas comenzaron a caer en picada. La sensación de abandono era palpable en su voz. No pude evitar pensar que, por primera vez, mi papá estaba experimentando lo que yo había sentido toda mi vida. Le pregunté si tenía un plan. ¿Qué pensaba hacer ahora? Su respuesta fue incierta. Dijo que quería intentar arreglar las cosas con mi mamá, pero no sabía si ella estaría dispuesta a escucharle después de tantos años. También mencionó que estaba considerando buscar ayuda legal para recuperar algo de lo que había perdido, pero que todo parecía demasiado complicado y costoso. Mientras hablaba, vi en sus ojos una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Quise decirle tantas cosas, que las decisiones que tomó lo llevaron hasta ahí, que había ignorado mis advertencias y que ahora pagaba el precio, pero también que, a pesar de todo, era mi padre.
Sin embargo, las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Decidí entonces ofrecerle algo de ayuda, pero con condiciones claras. Le dije que podía quedarse unos días en mi apartamento, que podíamos intentar encontrar una solución, pero que no esperaba que fuera un milagro ni que todo volviera a ser como antes. Él aceptó, aunque sabía que ese techo no era suficiente para reparar años de distancia y desconfianza. Esa noche, mientras él dormía, me quedé pensando en lo irónico que era la vida. Había pasado años intentando construir mi propio camino, evitar los errores de mi padre y ahora él llegaba a mí, sin nada, buscando apoyo. Me pregunté si, en algún momento, habría podido hacer algo diferente para evitar este desenlace o si simplemente era una cadena de malas decisiones inevitables. Al día siguiente, comencé a investigar opciones legales y a contactar a viejos amigos y abogados que pudieran ayudar. Mientras tanto, hablé con mi mamá para ponerla al tanto de la situación. Aunque estaba sorprendida, decidió que lo mejor era apoyarnos mutuamente y enfrentar este capítulo juntos. Sin embargo, sabía que el camino no sería fácil. La mujer y sus hijos no iban a dejar que él recuperara nada sin luchar, y él mismo estaba lidiando con sus propios fantasmas y errores del pasado. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una posibilidad de reconstruir algo, aunque fuera pequeño. El tiempo dirá si esa posibilidad se convierte en realidad o si simplemente es otro episodio más en esta historia familiar marcada por la traición y la desilusión. Por ahora, solo sé que estoy dispuesto a intentarlo, no por el dinero ni por la herencia, sino porque, a pesar de todo, es mi padre y merece una oportunidad de redención. Después de ese primer día en el que mi papá apareció en mi apartamento como un hombre deshecho, la situación no mejoró tan rápido como uno podría esperar. La realidad es que no basta con un techo temporal y buenas intenciones para solucionar años de abandono, errores y malas decisiones. Entre los dos había un abismo profundo de resentimientos, silencios incómodos y expectativas rotas que parecía imposible salvar de un solo tirón. Los primeros días fueron difíciles. Él se mostraba apesadumbrado, a veces callado, a veces intentando retomar esa conversación que nunca tuvimos. ¿Por qué se alejó? ¿Por qué confió en la mujer equivocada? ¿Por qué decidió que sus nuevos hijos valían más que su propio hijo? Pero también estaba el cansancio físico y emocional de alguien que había perdido casi todo y ahora tenía que enfrentarse a la realidad de no tener un lugar donde llamar hogar. Lo vi buscar en mis libros y en internet información sobre asesoría legal, abogados especializados en casos de fraude y divorcios complicados. Intentaba reunir la poca información que tenía, aunque era evidente que la mujer y sus hijos habían cubierto sus huellas con mucha astucia. Algunos contactos me confirmaron que esta clase de casos suele ser una batalla agotadora y no siempre con final feliz. Mi mamá apareció al poco tiempo, como había prometido, y se quedó con nosotros unos días. Ella nunca se mostró fría o resentida, al contrario, era evidente que sentía pena por la situación, aunque en sus ojos había una mezcla de tristeza y firmeza. Para ella, la prioridad era cuidar de mí y de mi papá, aunque no siempre fuera fácil. Las conversaciones entre los tres fueron tensas, especialmente porque mi papá seguía defendiendo, aunque con menos fuerza, la idea de que la mujer había cambiado. Decía que quizás él también se había equivocado, pero que nadie era perfecto y que merecía una segunda oportunidad. Mi mamá y yo no estábamos de acuerdo. Para nosotros, él había sido víctima de su propia ceguera, y aunque mereciera ayuda, no podía justificar su pasividad ante las advertencias claras. Uno de los momentos más duros fue cuando mi papá empezó a hablar de sus sueños rotos. Me contó que había perdido no solo su dinero, sino también a su familia original, que sentía que había desperdiciado la oportunidad de estar cerca de mí y que, por primera vez, comprendía el dolor que había causado. Su voz se quebraba al admitir que había sido un padre ausente y que ahora se sentía más solo que nunca. Yo escuchaba, intentando no dejarme llevar por el rencor, aunque no era fácil. En el fondo, sabía que esta era una oportunidad para que cambiara, para que tal vez construyéramos algo nuevo, aunque fuera pequeño. Pero también sabía que el camino iba a ser largo y lleno de tropiezos. En paralelo, empecé a investigar con más profundidad a la mujer y a sus hijos. Gracias a algunos contactos y a información pública, logré recopilar un historial de actividades sospechosas, demandas por estafas menores, acusaciones de robo en tiendas, incluso una denuncia por manipulación financiera en otro país. Todo indicaba que la imagen que le habían pintado a mi papá era una fachada bien construida para aprovecharse de su fortuna. Este descubrimiento no hizo más que confirmar mis peores temores. Cuando se lo conté, él no quiso escuchar al principio, pero poco a poco las evidencias comenzaron a hacer mella en su defensa. Lo peor era que, por más que quisiera, ya no tenía control sobre la situación. Sus cuentas estaban vacías o a nombre de terceros, y los documentos que firmó, quizás sin entender completamente, lo habían dejado sin recursos. La incertidumbre se convirtió en una constante. No sabíamos qué pasaría con la propiedad, con las empresas ni con las deudas que empezaban a acumularse. La mujer y sus hijos desaparecieron sin dejar rastro, probablemente para evitar enfrentamientos legales.
En medio de todo esto, sentí una mezcla de frustración y responsabilidad. Por un lado, estaba cansado de ser el hijo que siempre tuvo que hacer el trabajo emocional y la investigación para salvar a un padre que no había estado cuando más lo necesitaba. Por otro, sabía que si no intervenía, mi papá se perdería completamente. Empecé a pensar en qué tipo de ayuda podía ofrecerle, no solo legal, sino también emocional. La terapia, los grupos de apoyo, la reconstrucción personal. Sabía que no sería un camino fácil, pero al menos podía intentar que no cayera más. Al mismo tiempo, en mi trabajo y vida personal, intentaba mantener la calma y el equilibrio. Esta situación me había cambiado, me había hecho más cauto, pero también más empático con quienes atraviesan crisis invisibles. La historia seguía abierta, con capítulos que se escribían día a día, entre decisiones difíciles, momentos de reflexión, y sobre todo, la lucha por encontrar un sentido en medio del caos. Después de semanas manejando el caos legal y emocional, empezó a quedar claro que la mujer y sus hijos habían desaparecido para siempre. Habían dejado atrás cuentas vacías, deudas en aumento y una herencia que se esfumaba a cada instante. Los abogados nos advirtieron que era una batalla cuesta arriba, en casos así, donde las personas implicadas han tenido tiempo para borrar pistas y mover activos a nombres falsos, la recuperación de bienes es muy difícil. Pero mi papá, a pesar del golpe, estaba decidido a no rendirse. Me sorprendió ver cómo, después de tantos años de ignorar la realidad y las advertencias, ahora intentaba hacerse cargo de sus errores con una determinación que nunca había mostrado. A veces nos sentábamos por horas en la sala, revisando papeles, llamadas a bancos, y redactando documentos. Era un hombre distinto, más humilde, más sincero. Admitía sus fallos sin adornos ni excusas, y eso, aunque doloroso, también me permitió entenderlo de otra manera. Durante este proceso, empecé a notar que la relación entre nosotros se transformaba. Ya no era solo el hijo resentido ni el padre distante, éramos dos adultos lidiando con una tormenta que ninguno había querido enfrentar antes. La conversación dejó de ser sobre rencores y pasó a ser sobre planes, aprendizajes y futuros inciertos. Por primera vez, sentí que realmente podía conocer a mi padre sin filtros ni pretensiones. Sin embargo, la tristeza seguía ahí, latente. Porque detrás de la lucha legal estaba la pérdida de un pasado que no volvería. La casa familiar, el patrimonio, los recuerdos, todo se había esfumado. Lo más duro para mí era que ese desastre no solo se debía a la mujer que lo había engañado, sino también a la incapacidad de mi papá para protegerse y para escuchar. Eso no podía olvidarlo. En paralelo, mi madre seguía siendo un pilar fundamental. Ella me apoyaba emocionalmente, me aconsejaba cuando la frustración me ganaba, y se mantuvo firme en no juzgar a mi padre, aunque yo a veces dudara de que fuera posible perdonar tan fácilmente. Su madurez y calma me hicieron comprender que las personas pueden cambiar, pero que el perdón también es un proceso que toma tiempo y, sobre todo, voluntad. Con el paso de los meses, la sombra de la deuda y la bancarrota empezó a pesar menos, aunque seguíamos lidiando con los fantasmas del pasado. Mi papá decidió mudarse a un apartamento pequeño en el centro de Boston, lejos del lujo y de las falsas promesas, buscando empezar desde cero. Ese cambio fue simbólico y necesario, porque mostraba que por primera vez no estaba huyendo, sino enfrentando su realidad. También comenzó terapia, algo que le recomendé desde el primer día. Al principio fue reticente, pero con el tiempo entendió que no solo necesitaba ayuda legal, sino también emocional. Esa mezcla de psicólogo y consejero le permitió abrirse y reflexionar sobre sus decisiones, sus miedos y la relación rota conmigo. En alguna de esas sesiones, me confesó que sentía que había fallado no solo como padre, sino como hombre, y que quería aprovechar esta segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Mientras tanto, yo seguía en mi trabajo y mi vida, intentando no dejar que todo lo que pasó me definiera. Aprendí que, aunque uno no puede elegir a la familia que le toca, sí puede decidir cómo enfrentar las heridas que dejan. Empecé a dejar atrás el resentimiento para buscar una relación nueva, aunque fuera imperfecta, con mi papá. Lo que más me sorprendió de todo esto fue que, en medio de la tormenta, pude descubrir una fuerza inesperada en mí. La capacidad de perdonar sin olvidar, de ayudar sin esperar nada a cambio, y de aceptar que las personas que amamos pueden ser también las que más nos lastiman. La historia de mi familia no terminó ni terminó bien ni mal, está en pausa, con capítulos que todavía faltan por escribir. Lo único que sé es que el camino hacia la reconciliación es largo y lleno de obstáculos, pero también de momentos sinceros y aprendizajes valiosos. Los meses siguientes trajeron cambios más profundos, y no solo en lo práctico, sino en cómo nos relacionábamos. Después de que mi papá comenzó con la terapia, se volvió más reflexivo. En las conversaciones que compartíamos, empezó a abrirse de una manera que nunca antes había logrado, incluso con mi mamá. Hablaba de sus miedos, de la soledad que había sentido durante años y, sobre todo, de la culpa por no haber estado ahí para mí cuando más lo necesitaba. Lo curioso es que, por primera vez, no sentí el peso del rechazo ni del abandono. Era como si esas heridas, que por tanto tiempo parecían irreparables,
comenzaran a sanar poco a poco. Aún quedaban momentos tensos, claro, y no todo era perfecto. Pero lo que ahora existía era una honestidad que antes no habíamos tenido. Mientras él reconstruía su vida, yo también enfrentaba mis propios retos. La experiencia con mi papá me había dejado cicatrices, y aunque había avanzado en la aceptación, había aspectos emocionales que aún me costaban manejar. La terapia me ayudó a entender que no podía cargar con toda la culpa ni esperar que mi papá cambiara de la noche a la mañana. Aprendí a poner límites saludables y a cuidar mi bienestar sin sentir que traicionaba mi historia. Uno de los episodios más reveladores fue cuando mi papá me confesó que había pensado muchas veces en rendirse, en desaparecer completamente, que el golpe de perderlo todo había sido demasiado duro y que había estado al borde de abandonar la lucha. Me habló de noches enteras sin dormir, de lágrimas que nadie vio y de la constante voz interna que le decía que no merecía una segunda oportunidad. Pero que, a pesar de todo, algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante, por nosotros, por él mismo. Fue en ese momento que comprendí que, aunque el daño estaba hecho, existía la posibilidad real de redención. Y no era algo que pudiera forzar ni acelerar, sino que debía darse con tiempo y esfuerzo genuino. También tuvimos que enfrentar la relación con la familia de su esposa. El proceso legal estaba avanzando lentamente, con abogados de ambas partes moviéndose para proteger intereses. Aunque la mujer y sus hijos habían desaparecido, sus representantes legales no. Se habían apropiado de varios activos y estaban tratando de limpiar sus nombres en registros oficiales. Cada avance requería más pruebas, más tiempo y más dinero, recursos que escaseaban. Mi papá, aunque agotado, decidió tomar un papel activo. No quería que la historia terminara con ellos ganando. Aceptó que la única manera de seguir adelante era confrontar el pasado, no huir de él. A nivel personal, esto generó tensiones entre nosotros. A veces él volvía a caer en viejos patrones de orgullo, intentando resolver todo solo o minimizando el daño. Yo tenía que recordarle que no estaba solo, que podíamos apoyarnos mutuamente. Fue un aprendizaje mutuo, donde la paciencia y la comunicación se volvieron esenciales. Mientras tanto, mi mamá seguía siendo un soporte silencioso, un puente entre nosotros cuando la conversación se volvía demasiado difícil. Su experiencia como madre, esposa y mujer independiente nos enseñaba que, aunque el pasado duele, la vida sigue y uno tiene que seguir adelante. Lo más importante que aprendí de todo esto es que la familia no es perfecta, ni está exenta de errores, pero puede ser un espacio de crecimiento, perdón y comprensión si todos están dispuestos a trabajar en ello. No pretendo que esta historia tenga un final feliz en el sentido clásico, porque la realidad no funciona así, pero sí creo que el simple hecho de intentarlo ya es un paso gigantesco. Pasaron más meses y nuestra rutina empezó a tomar una forma más estable, aunque marcada por la fragilidad de lo que habíamos vivido. Mi papá estaba empezando a encontrar pequeños trabajos para mantenerse, cosas simples que le permitían pagar el alquiler y no depender completamente de nadie. Verlo así, luchando para recomponer su vida sin el respaldo económico que antes tenía, era agridulce. Por un lado, me generaba tristeza, por otro, sentía que, por primera vez, estaba siendo realmente responsable de su destino. Las audiencias judiciales avanzaban con lentitud y frustración. La exmujer y sus hijos se resistían a aceptar responsabilidades. Sus abogados presentaban documentos y argumentos que parecían diseñados para confundir y dilatar el proceso. La estrategia era clara, ganar tiempo y desgaste para que mi papá desistiera. Pero él estaba más decidido que nunca. Aunque sus recursos económicos ya no eran los mismos, su determinación parecía no tener límite. A nivel familiar, yo y mi mamá nos manteníamos en un equilibrio constante entre la paciencia y la preocupación. Habíamos aprendido que la reconstrucción de relaciones dañadas requiere tiempo y trabajo duro, y que no todo puede solucionarse con palabras o buenas intenciones. A veces, los silencios eran tan elocuentes como las conversaciones. Con mi papá, logramos llegar a acuerdos básicos que facilitaron la convivencia, respeto mutuo, espacios personales y, sobre todo, la honestidad sin adornos. No pretendíamos ser una familia perfecta, pero sí una donde pudiéramos ser auténticos sin miedo a ser juzgados. En algunas de nuestras charlas, mi papá me confesó que, a pesar del dolor y las pérdidas, estaba agradecido por esta segunda oportunidad que la vida le había dado. Que a veces no hay que esperar a que todo esté perfecto para empezar a sanar, sino simplemente comenzar. Yo sentí que, aunque los años no se recuperan, podíamos construir algo nuevo, basado en la verdad y el compromiso. En cuanto a la mujer y sus hijos, la batalla legal seguía, pero con menos esperanza de recuperar todo lo perdido. Ya no se trataba solo de dinero, sino de justicia y de hacer que la verdad saliera a la luz. También entendimos que, a veces, las personas que parecen entrañables y confiables pueden ser expertas en manipulación y engaño, y que la confianza ciega es un lujo peligroso. Por mi parte, aprendí a soltar la necesidad de controlar todo, a aceptar que algunas cosas escapan de nuestro alcance y que la paz no siempre viene del exterior, sino de la aceptación interna. Seguí con mi vida, mi trabajo y mi círculo cercano,
pero con la certeza de que, aunque la familia pueda romperse, también puede rehacerse, aunque sea de una manera diferente a la que uno soñó. Si algo rescato de todo esto es que, más allá de las heridas, los errores y las traiciones, existe la posibilidad de redimirnos a nosotros mismos y a nuestras relaciones, siempre que estemos dispuestos a enfrentar la verdad, sin miedo y sin máscaras.